Tengo el gusto de saludar, ya la tenemos allí conectada, a Mónica Gutiérrez. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Hola Roberto, hola Lucía. Hola, Mónica, gracias por Bueno, atendernos, siempre tan generosa vos. Y bueno, son las primeras horas, sentimientos seguramente encontrados, largo recorrido profesional, incluso en esta misma casa. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué sentimientos te atraviesan en estas primeras horas de Jorge Lanata? bueno, el primer sentimiento que me atravesó ayer al conocer la noticia, a poco de que se produjera, fue una enorme tristeza, una sensación como de desazón en un punto, ¿no? Porque sentí que es como alguien que fue absolutamente icónico entre los periodistas, los que cursamos en esta profesión tan especial en los últimos años. Sentí una gran sensación de abandono y de vacío en un punto. Mejor dicho, la sensación de que perdemos un referente, alguien que nos ha ayudado todo el tiempo a pensar. Yo creo que Jorge era alguien innovador, de coraje, de pensamientos muy profundos, pero a la vez de una capacidad de comunicar con simpleza la complejidad de la realidad, como no ha habido otros, ha habido muy pocos con esa capacidad, porque probablemente los más jóvenes ahora tengan presente sobre todo al periodista de medios audiovisuales, de la radio, de la televisión, donde él desplegó esa capacidad única, pero también hubo un periodista muy de fondo que fue el de Página 12 de los años 90. Si ustedes me preguntan qué reivindico básicamente de él en este momento, lo primero que me aparece es todo lo que le debe este país a Jorge Lanata en términos de denuncias relacionadas con la corrupción. No solamente en los últimos años, 2013, un año icónico, sino en los anteriores y muy especialmente en los 90, donde desde Página 12 se trabajó muchísimo, se incentivó el periodismo de investigación, se lo alentó, se lo publicó, hicieron grandes denuncias de corrupción. Ahí, sobre todo, en distintos momentos de la vida política de Argentina, además tenía como la valentía y el ojo de hacerlo cuando el viento soplaba de frente, no de cola, ¿no? Porque fue de los primeros en denunciar casos de corrupción en distintos gobiernos, cuando en general la sintonía de la gente todavía, con procesos electorales por ahí hasta incluso en algunos casos muy recientes, iban para otro lado. Sin embargo, también en ese sentido asumía riesgos. Bueno, tanto los asumió que entre sus últimas grandes escaramuzas fue con este gobierno, con el de Milei. Cuando Milei lo acusó de ensobrado, le preguntó si necesitaba un sobre, él fue a la justicia a presentar batalla. Pero yo en este momento quiero recordar eso, ese enorme coraje asociado a una inmensa capacidad, maravillosa capacidad de comunicar con sencillez, con atractivo, con palabras simples, con recursos retóricos que llegaban indiscriminadamente a las audiencias más amplias, las cosas más complejas. Ese fue uno de los grandes méritos en el mundo audiovisual de Jorge, más allá de este impulso de trabajo enorme que no lo abandonó nunca, ni aún en los momentos de mayor adversidad física para él. Piensen ustedes que en medio de circunstancias de salud sumamente frágil y probablemente sufriendo mucho físicamente, él no perdió nunca esa condición de comunicador. Mónica, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Ayer escuchaba ¿Qué tal, a Lucía? Marcelo Longobardi hablando y recordando a Jorge Lanata, que han tenido sus encontronazos, pero que han podido saldarlos. Y hablaba sobre este tipo de pérdidas, que por supuesto dejan una marca en la historia del periodismo, son bisagra, al igual que toda la trayectoria de Jorge Lanata, pero hablaba de un contexto político en donde son aún más dolorosas. ¿Opinás igual que él? Sí, totalmente, totalmente. Por eso te decía que es el que nos ayuda a pensar, ¿no? Porque en un momento él siempre confrontó con el poder cuando todavía el poder era poderoso. ¿Me explico? Cuando los gobiernos tenían poder. Y él miraba más allá, más abajo, miraba lo que se veía venir. Y esa capacidad enorme que él tenía, y además la credibilidad que él tenía,
no sé si ahora encuentra un correlato en estos próximos meses, años, si hay otro que tome esa posta. Por eso yo al comienzo de la conversación dije que sentía como un abandono, un vacío. En realidad, bueno, cuando digo abandono soy injusta porque creo que Jorge nunca hubiera querido irse de esta vida. De hecho, peleó hasta el final. Pero sí un vacío, sí un gran vacío. Yo ayer conversaba con algunas colegas que han trabajado con él. Yo nunca tuve el gusto de trabajar con él, lamentablemente, aunque sí coincidimos temporalmente en Radio Belgrano en el año 87, cuando fue la sonada cara pintada de la Semana Santa. Lo recuerdo cabalgando sobre el móvil para ir a cubrir los distintos lugares en la mañana de ese Jueves Santo, cuando todavía no estaba Página 12, imaginen el tiempo del que le estoy hablando. Y nada, ya era súper hiperactivo, ¿no? Y por eso creo que se termina una época. Coincido, creo que en ese vacío del que hablas que queda, sin sucesores a la vista, también quizás con estos personajes como Jorge Lanata lo que se esté yendo es y terminando una forma de ejercer esta profesión. Muchas gracias, Mónica, también por esto. Sí. Para cerrar esta idea quiero decirte algo, Roberto. Él fue un gran maestro de periodistas. O sea que dejó muchos periodistas formados, que además de ser periodistas formados, que pueden seguir en la misma línea que él y que toman esa posta, lo han querido mucho y hoy están muy tristes. Sobre todo hay una camada de gente de entre 40 y 50 y pico de años que ha trabajado fuerte con él. Lo que pasa es que él era absolutamente único en términos de su capacidad de comunicar. Que esto es lo más difícil de transmitir. Vos podés transmitir técnicas, ideas, proyectos, ética, convicciones, pero la capacidad propiamente dicha de la comunicación, del perforar la pantalla y llegar a la audiencia, de atravesar el micrófono aún cuando no te dé la respiración, la tenía solo él. Exactamente, exactamente, y hasta lo contaba que una vez atravesada esa pantalla era también muy cariñosa la calle con él, ¿no? Allí donde hasta incluso algunos personajes de recorrido público hasta se apropian de un nombre y hacen que alguien desde un colectivo te grite y te dice, aguante Jorge, ¿no? Eso pocos lo consiguen. Mónica, gracias por estos minutos y por habernos dedicado estos recuerdos y también por ayudarnos a reflexionar, como también lo ha hecho Jorge, y vos lo destacabas. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, gracias. Que tengas feliz año. Y ayer cuando comenzaban a llegar a las distintas redacciones las noticias de lo que parecía ser un desenlace inminente, una de las periodistas que mejor informada estaba al respecto y que con mucho respeto también fue dando señales de lo que se venía, es nuestra compañera y colega Karina Yavícoli, que la tenemos aquí con nosotros, también de muchos años de trabajo juntos, no vamos a decir cuántos para no deschavarnos, yo por supuesto muchos más que ella, ¿no, Carlitos? Sí. Y aquí la tenemos a Karina, compañera de la casa y también de Radio Mitre, ¿no? De donde también era un referente Jorge Lanata. Fueron difíciles, ¿no? Los últimos días y particularmente las últimas horas. Sí, en realidad hace una semana, digamos, él estuvo 6 meses y medio internado, ya lo sabemos todos eso, pero la última semana fue muy compleja y era como que ya había una sensación de despedida, la familia y la esposa que todo el tiempo lo iban a ver, fueron todo el tiempo también, porque ya se sabía un poco, digamos, este desenlace que a mucha gente sorprende, pero... Cari, te pongo un puntito ahí porque me vas a saber entender.